este tema parte de la base de que los subsidios, como hemos podido ver en las últimas décadas y en las últimas ponencias, pueden ayudar a garantizar la supervivencia y a mejorar ciertas dimensiones de esa exclusión y de los derechos, pero no logran la superación de la pobreza. Las transferencias condicionadas, que han sido la aportación de la política social en las últimas 2 décadas, han promovido la mejora en diversos aspectos de la calidad de vida de las familias, pero no son suficientes. Tampoco son suficientes los empleos nuevos que se crean en nuestra economía cada año. Por ello es importante analizar qué son, cómo surgen, qué necesidades, qué retos y qué perspectivas tienen las empresas sociales. Este panel será conducido por la maestra Manet Vargas, a quien agradezco mucho su apoyo y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación para moderar este panel. Es un gusto estar con 3 mujeres itamitas muy exitosas y emprendedoras, innovadoras. Entonces, es un gusto poder escucharlas y bueno, les agradecemos enormemente su presencia y la oportunidad de compartir sus experiencias. El tema, déjenme les presento para el resto del público brevemente. Aquí a mi izquierda tengo a la maestra Alicia Lebrija, que es licenciada en Economía por el ITAM y maestra por la School of Law and Diplomacy. Desde 2001 ha encabezado los esfuerzos de Fundación Televisa para mejorar la calidad de la educación en México y ofrecer oportunidades de desarrollo a miles de mexicanos. Ha desarrollado diversos programas sociales y educativos, entre los que resaltan la campaña Tienes el valor o te vale, que lleva 11 años al aire, el programa Bécalos, que ha contribuido a que más de 73,000 jóvenes de escasos recursos puedan concluir sus estudios de educación media, superior y más de 89,000 maestros de educación básica se capaciten para poder mejorar su desempeño docente. Desarrolló importantes programas a favor de la nutrición, la salud, la construcción de viviendas y el medio ambiente, con la firme convicción de que Fundación Televisa trabaja arduamente para ofrecer oportunidades de desarrollo de las personas y sus comunidades. En el 2001 asumió la presidencia ejecutiva de Fundación Televisa. Su visión y liderazgo la han llevado a conjuntar esfuerzos y establecer alianzas con los más importantes líderes de los sectores empresariales, filantrópicos y sociales de México. Recientemente propició la creación de Televisa Foundation para apoyar esfuerzos educativos y culturales para la población hispana en los Estados Unidos. Contamos también con la presencia de la licenciada María del Pilar Parás García, que es licenciada en Administración de Empresas por el ITAM, con especialización en Desarrollo Empresarial. También tomó materias de licenciatura en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y cuenta con un diplomado en Fortalecimiento Institucional y Procuración de Fondos, avalado por la Universidad de Indiana. Actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Directivo de Fundación Merced, siendo también representante legal y responsable de velar por la misión y visión y el buen uso de los recursos de la misma. Fue parte de la Junta de Asistencia Privada del DF, fungiendo como consejera privada del rubro de Educación y Desarrollo Comunitario y reelegida para un segundo periodo. Creó Reeduca, red que reúne organizaciones de educación y capacitación con el fin de crear alianzas y vínculos para fortalecerse. Es consejera de Casa de la Amistad para niños con cáncer, consejera miembro del Comité Ejecutivo de Proeducación y cofundadora de la institución en abril de 1997. Asimismo, es consejera representante de Fundación Merced en el Centro Mexicano para la Filantropía. Es cofundadora y fue secretaria técnica en el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación y representante del Consejo y de la convocatoria, la planeación y coordinación de acciones y seguimiento de acuerdos. Participó en la creación y posteriormente miembro del Consejo de 10 por la Educación, organización conformada por representantes de educación que se reúnen con la finalidad de hacer 10 preguntas a los candidatos a la presidencia en 2012 y continúan haciendo propuestas concretas para las reformas en educación. Fue directora de Desarrollo Institucional en el Centro de Solidaridad y Servicios Juan Diego y trabajó en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural con campesinos y sus familias en programas de desarrollo integral de las comunidades rurales. Y finalmente contamos también con la presencia de la maestra Gabriela Enrique. Ella es licenciada en Economía y en Ciencia Política por el ITAM y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley. En los últimos 10 años, Gabriela se ha especializado en el análisis y optimización de procesos económicos para la inclusión de sectores marginados dentro de los mecanismos de generación de riqueza.
Desde el 2008, Gabriela es consultora de la Corporación Financiera Internacional, empresa filial del Grupo Banco Mundial, donde ha tenido oportunidad de trabajar con secretarios de Estado y especialistas en diseño de políticas públicas en países como México, Colombia, Brasil, Indonesia, Kenia y Sudáfrica. Las experiencias adquiridas en los últimos 10 años le han permitido ser testigo del impacto que tiene el uso de tecnologías de la información alrededor del mundo para poder incorporar a segmentos marginados de la población dentro de la economía formal, los mercados urbanos y los instrumentos de generación de riqueza. Por este motivo, en 2009 decidió fundar oficialmente Prospera, para así poder contribuir de manera más directa al crecimiento de México, al incremento en la productividad de sectores que hoy han estado marginados y a la reducción de la desigualdad económica del país. Les damos nuevamente la bienvenida y muy brevemente, ya para cederles la palabra, yo quisiera nada más hacer una introducción del tema que nos toca, que es superando el asistencialismo, las y los emprendedores sociales. Obviamente cuando pensamos en política social, de inmediato nos viene a la cabeza el gobierno, ¿no? Y los grandes programas que hemos visto publicitados, ¿no? Empezando por Progresa, Oportunidades, ahora Prospera, o programas como Seguro Popular, que realmente, bueno, han responsabilizado al gobierno de lo que le corresponde, que es ofrecer servicios, ¿no? De educación, de salud. Ahora ofreciendo gran cobertura, falta el elemento de la calidad y bueno, y tratando de ofrecer lo que le corresponde al gobierno, un piso mínimo de bienestar para todos los mexicanos, de forma que cualquier niño o niña, no importa dónde nazca, no esté determinado por ello, sino que tenga exactamente las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades como quiera, ¿no? Entonces, estas políticas obviamente han transitado de dar subsidios mal focalizados, ¿no? Una política mucho más asistencialista, a políticas en las que se les pide una corresponsabilidad a los beneficiarios y donde se integra y se da esta cuestión de inversión en capital humano tratando de pensar en este piso mínimo de bienestar o ampliar las oportunidades a futuro. Desafortunadamente, si bien se van dando resultados, no es suficiente, ¿no? Nunca va a ser suficiente. Y la cuestión es, seguimos viendo que las condiciones de pobreza persisten, ¿no? La movilidad social es muy baja y lo que queremos es buscar justamente alternativas, ¿no? Y ampliar este concepto de política social a que no es una responsabilidad meramente del gobierno, sino que los ciudadanos tenemos que exigirle al gobierno y tenemos que ampliar las opciones. La política social es de los ciudadanos para los ciudadanos. Y en este sentido es que entra este tema del emprendimiento social, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Cómo hacer responsable a cada persona de su futuro? Y no solo de su futuro, sino de su comunidad o la sociedad en la que vive, ¿no? ¿Cómo creciendo uno mismo se puede ayudar a crecer a otros? Entonces, la idea de este panel es justo esa, ¿no? Que nos platicaran un poquito sus experiencias y sus perspectivas de cuál es este nuevo rol que juega el emprendimiento social dentro de un marco de política social mucho más amplio, que es como debe ser. Y en este sentido, bueno, me gustaría cederles la palabra a cada una, pedirles una intervención 10-15 minutos para ampliarla y, bueno, y si se pudieran concentrar en algunas preguntas o temas generales. El primero es, bueno, ¿qué es un emprendedor social? ¿No? Todos creo que entendemos que es un emprendedor, pero quizás no a todos nos quede claro que es un emprendedor social. Y sobre todo, ¿qué características tiene un emprendedor social? Cualquiera puede serlo, ¿no? Queremos pensar que sí, que es una cuestión de romper una barrera de cierto miedo, ¿no? Pero bueno, ¿qué características debe tener y cómo podemos ser emprendedores sociales? Y a mí particularmente me gustaría jugar si hay un rol de género aquí, ¿no? Que parecería que lo hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el rol que juega el género si es que lo tiene? Otra pregunta es, bueno, ¿cómo el emprendimiento social es realmente una opción viable, ¿no? Si queremos superar barreras de pobreza o de desigualdad. Lo tercero es, ¿cuál es el rol del gobierno? Debe fomentar esto, debe haber una política para fomentar el emprendimiento social, debe inclusive meterse a implementar, ¿no? Programas de este tipo o dejárselos, ¿no? Para participar con la sociedad civil en esto. ¿Cuál es su rol? Y finalmente, bueno, creo que es la pregunta más importante, ¿hacia dónde va este movimiento, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Cómo puede crecer? ¿Cuáles son los retos que enfrentan diariamente ustedes en esta materia? Entonces, bueno, es un poquito un planteamiento general y le cedo entonces la palabra a la maestra Alicia Lebrija. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y ahora sí me siento como en casa. Yo solo he trabajado en el ITAM, donde estuve 10 años, y 13 años ahora en la Fundación Televisa. Entonces para mí es un gusto venir aquí, no solo es un gusto estar en el ITAM,
Es un gusto que quienes están compartiendo esta mesa pues son gente que conozco y que admiro profesionalmente. No solo dentro del presidium hay gente que admiro, sino están en el público muchos de los que trabajamos todos los días para generar un mayor y mejor impacto en todo lo que hacemos, ¿no? Está, por supuesto, Marilena Milagros, Carmela, Gisela, entre muchos otros, Marce, que además hacen que me sienta pues, en confianza, porque tengo la fortuna de conocer a muchos de los que hoy no soy. Y tal vez para hacer ese brinco de donde venía esta mañana el panel, y tuviendo la oportunidad de escuchar el panel anterior, ¿qué tiene en común, no? ¿Qué tiene en común el emprendimiento social con las fundaciones o organizaciones de la sociedad civil? Me parece que es una pregunta importante porque todos tratamos de impactar más y mejor, y sería mi, creo, principal mensaje. Cualquier forma en que se estructure esta participación ciudadana me parece valioso, porque el objetivo final, en el caso de los emprendedores sociales, es también resolver una problemática social. Eso es lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones. Y como eje común y transversal, independientemente de la forma en que se estructure esta forma de apoyo, me parece que está la formación de los individuos. Se habló en el panel anterior de lo importante que es encontrar a un individuo emprendedor. Yo lo mismo diría a un individuo que quiere formar una fundación o una organización de la sociedad civil. Me parece que la formación de los individuos es algo que, independientemente de la forma de salida, es algo que nos hace comunes a todos los que estamos aquí, y en particular a los que estamos en este panel, porque todos hemos tenido una experiencia cercana con el tema educativo, de una u otra forma. Y eso hace, me parece, que se pueda hablar de organizaciones de la sociedad civil, de fundaciones o de emprendedores sociales. Estamos hablando de personas que quieren resolver problemáticas sociales. Ahora bien, yo vengo también abanderando a una fundación de medios, y entonces tengo una responsabilidad adicional, no solo contribuir al desarrollo y tal vez parcial solución de muchos de los problemas. Me parece que hay una responsabilidad de convocatoria que tiene la Fundación Televisa. La Fundación Televisa tiene una responsabilidad en términos de ser un convocante para la sociedad civil, y en ese sentido me parece que hay dos responsabilidades: no solo atender y apoyar a organizaciones de la sociedad civil, es en generar estos movimientos para construir un país de mejores ciudadanos responsables y comprometidos. Y ese me parece que es un otro elemento de lo que una fundación como la Fundación Televisa siempre tiene que tener en mente. No solo es apoyar, es cómo convocamos. Y bajo ese gran paraguas es que me anima a hablarles de emprendedores sociales. Después de 13 años de trabajo de la Fundación en grandes programas, donde por supuesto no se ha hecho solo, creo que parte de las características de la Fundación Televisa es que todo lo hacemos con otros. Todo lo hacemos con otros. No hay un solo programa de la Fundación en donde no haya organizaciones, fundaciones, empresas que trabajen con nosotros. Todo es con todos. Y eso nos queda claro a quien sea que ha trabajado en aspectos sociales. Juntos podemos lograr mucho más. Tal vez más lento, porque eso sí es cierto. Trabajar entre muchos cuesta mucho más trabajo, pero más lejos seguramente llegaremos. Entonces, creo que también un tercer elemento tiene que ser cómo trabajamos entre todos para resolver alguna problemática específica. ¿Cómo se aventura la Fundación Televisa al tema del emprendimiento social? Pues después de 12 años de trabajar, les diría yo, en temas de apoyar organizaciones de la sociedad civil, convocar para becarlos. Aquí, por supuesto, está Gisela abanderando Fundación Walmart, que es un socio estratégico para el programa de Bécaros, y me parece que de eso se trata. Y esa es una convocatoria abierta, no solo a las personas para ser mejores ciudadanos, es una convocatoria para que participemos como organizaciones, muchos juntos. Esa experiencia nos lleva a decir, ¿cómo hacemos más? ¿Cómo hacemos más? Porque no es suficiente. Y esa responsabilidad que a veces siento en los hombros de decir, tenemos el medio de comunicación, pues más, no les digo decir relevante, porque nunca ha sido mi papel, tenemos un medio de comunicación que llega muy lejos, ¿cómo asumimos esa responsabilidad? Y es que pues me aventuro hace 2 años a hacer una cosa como posible. ¿Qué es posible? Es una convocatoria que se hace a toda la República Mexicana, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, para emprender socialmente. La primera pregunta que se hace cuando hablamos de posible es, bueno, ¿y qué quiere decir emprendimiento social? Pues es la pregunta que nos lanzaban
Pues la primera pregunta es ¿qué problema quiero resolver? Y entonces, teniendo una definición de qué problema quiero resolver, es como podemos empezar a hablar de la plataforma de posible. Creo que es un momento realmente propicio para hablar de emprendimiento social. Realmente propicio. Ustedes, y me voy a saltar las láminas que tenía, creo que en pos de poder generar una conversación que sea más entretenida para ustedes. Entonces me voy a saltar y nada más me voy a pasar a una para hacer el argumento. Es el momento del emprendimiento social. No quiere decir que no fortalezcamos el tercer sector, no quiere decir que como fundaciones empresariales no tengamos otros grandes retos, pero también podemos asumir este otro. Podemos asumir el reto de empujar a los emprendedores sociales como una forma complementaria de atender problemáticas sociales. Y así lo vemos en la fundación. Claro que se necesita un poco de tiempo y ánimo porque es, por supuesto, innovar, es tomar muchos más riesgos, muchos más riesgos. Es mucho más fácil para una fundación como nosotros apoyar a organizaciones muy estructuradas, con resultados muy evidentes, y eso siempre me conflictuaba. Yo decía, bueno, ¿a poco siempre esta fundación que tiene este apellido tan grandote, solo vamos a apoyar a las grandotas? Desde el ámbito social, era algo que yo me cuestionaba, porque yo decía, ¿y entonces quién apoya a las chiquitas? ¿Quiénes apoyan a las que solo empiezan? Por un lado, quieres certeza de resultados, transparencia, confianza, y eso te lleva a las grandes, pero por otro lado dices, si las grandes no le entramos a temas un poquito más riesgosos, difícilmente te van a entrar otros. Entonces, bajo eso es toda la historia breve que les he contado, es que lanzamos esta convocatoria otra vez, no solos, con Nacional Monte de Piedad, que además tengo el honor de ser formar parte del patronato de Nacional Monte de Piedad, entonces puedo hablar del programa de estas dos instituciones, la Fundación Televisa y el Monte de Piedad, pues de manera muy cercana. Entonces, ¿qué es posible? Pues simplemente este movimiento, esta convocatoria, para generar un mayor impacto social a través de emprendedores sociales. Yo no sé si eventualmente estos emprendedores sociales se van a organizar como ACES, como empresas constituidas, eso no importa tanto. El chiste es que quieran resolver el problema. La forma de estructura tiene que ver con el proyecto. Y cuando hablamos de inspirar y apoyar emprendedores con alto impacto social, tenemos que hablar de las personas otra vez. Porque aquí el eje del programa son las personas, no el emprendimiento, no el proyecto. El proyecto se arma, fracasan y se vuelve a armar. Y como decimos, una persona exitosa en cualquier ámbito, y eso me gustaría, y siempre es algo que hablo con los jóvenes de Bécaros, el éxito se tiene que medir realmente correlacionado con el esfuerzo. La gente talentosa, así como si tuviéramos una fórmula de pi, ¿no? Aquí están de meditar, pues te acuerdas que es pura matemática. Entonces esta fórmula de pi que tiene que ver con la inteligencia multiplicada por el esfuerzo al cuadrado. El éxito es eso, es tomar a alguien talentoso o no tan talentoso, pero con una permanencia y constancia en su formación. Y vuelvo al tema que es común para todos, cómo formamos a individuos. Y esto es un programa que habla de cómo formamos y fortalecemos a los emprendedores sociales. Y eso es lo que se hace a través de Posible. Fomentar que más personas emprendan con un enfoque de impacto social y aprovechar y usar esos ejemplos para fortalecer el ecosistema, ¿no? Esa es una palabra que sale del movimiento emprendedor, no tanto de la sociedad civil, pero bueno, me parece que los individuos inspiran a otros individuos. Es la mejor forma de escalar y multiplicar un programa, en cualquier ámbito. Un fortalecimiento del individuo, de su pasión, su sueño. Y yo he encontrado que es el momento propicio, y simplemente esta lámina. Solo hemos hecho 2 rondas de Posible, ¿no? Estas 2 convocatorias masivas, nacionales, en donde la transformación de un año a otro ha sido realmente muy importante. Más de 22,000 emprendedores registrados, más de 15,000 proyectos recibidos. Pasamos de 3,500 el primer año a 15,000 proyectos este 2014. Eso nos habla de un movimiento, eso nos habla de algo que está sucediendo más allá de los confines del tercer sector. Todas estas personas inspiran no solo a otros emprendedores, me inspiran a mí todos los días. Y creo que eso es lo que es fascinante de este mundo emprendedor. De verdad fascinante. Cuando uno conoce a algunos de estos emprendedores, aquí Gaby ha sido realmente promotora del Posible, entonces he tenido la oportunidad también de conocerla un poco más. Pero si ya pensamos en creatividad, ¿por qué este tipo de proyectos es importante? Porque inspiran a transformarnos, independientemente de la edad que tengamos. Inspiran a querer cambiar las cosas. Estas personas tienen una forma distinta de pensar, no se conforman. Estas personas
enfrentan los retos y dicen, no importa, la siguiente me va a salir. Y eso es lo que queremos formar inclusive. Emprendedores, independientemente del emprendimiento que empuje. Porque sabemos también en este ecosistema que si fallan una vez van a volverlo a intentar y tal vez no es en el proyecto original, es en lo siguiente, en otra cosa que ni había pensado. Y por eso me parece que un medio de comunicación como Televisa puede generar una contribución muy importante al movimiento inicial en este famosísimo ecosistema. Y yo no soy experta para hablar del ecosistema en su totalidad. Lo que sí sé es que había una pieza muy importante que jugar, que era cómo promovemos en la etapa -2 el emprendimiento. Y eso te implica eventualmente bajar al sistema educativo, claramente, y entonces se vuelve a combinar lo que se hace a través de los programas educativos con el tema de emprendimiento. Porque nos va a obligar a decir, bueno, ¿cómo van a emprender si siempre se les ha dicho, ustedes van a salir de aquí a trabajar? Van a trabajar en A, B o C. Pero nunca le hemos fomentado a los individuos y a los niños y a los jóvenes de este país lo que quiere decir emprender. Entonces hay una pieza fundamental en términos de promoción y comunicación que creo que la Fundación podría jugar, y por eso es que nos aventuramos a hacer esto. No solo eso, sino también la tecnología, eso de simulador. Hay un simulador donde la gente puede invertir de manera, digamos, virtual en los proyectos de emprendimiento. Entonces, bueno, ese es un posible, simplemente les diría yo, y no es un comercial de posible, simplemente qué parte del ecosistema estamos jugando nosotros y creemos que podemos fortalecer. El de la etapa inicial. ¿Cómo hacemos que más personas quieran emprender? Algo mencionó también de género. Por supuesto, es muy sabido que el emprendimiento tiene más una connotación hacia los hombres que a las mujeres, ¿no? Y yo les puedo decir, en México y en el resto del mundo, más o menos el 30% son mujeres, el 70% hombres. Grandes retos. ¿Qué tenemos que hacer? Que no solo sea DF, Zapopan, y dentro del DF, que no solo sea la Condesa. Esa movilidad social no se va a dar si solo nos fijamos en la Condesa y Polanco. El corredor Condesa y Polanco no nos va a generar esas oportunidades de desarrollo y movilidad social que todos queremos. Y por eso, otra vez, una convocatoria que está abierta a todas las personas de nuestro país, independientemente de su lugar de procedencia, su situación socioeconómica. Eso es lo que sí podemos hacer. Invitarlos a estas etapas iniciales, y lo que hacemos es conectarlos después con incubadoras y aceleradoras. Eso ya no nos toca a nosotros. Nosotros empujamos para que el ducto de entrada del emprendimiento pueda ser mucho más ancho. Y eso es, creo que, un papel interesante e importante que puede jugar la Fundación, y que estamos viendo que hay un momento propicio para hacerlo. Y dentro de esos retos, por supuesto, hacia adelante, y con mucho gusto, no me voy a meter a posible, pero encantada de quien quiera acercarse, les puedo platicar más de lo que es. Muchos retos que enfrentamos el día de hoy. El posible, pero sobre todo conectar con sistemas de emprendimiento en Silicon Valley, por ejemplo. Este año ya trajimos incubadoras y aceleradoras de San Antonio, de Silicon Valley, y ya adoptaron proyectos de emprendedores mexicanos que van a estar monitoreando. Entonces nosotros nos vemos como ese jugador que puede enlazar y hacer una red de redes, otra vez, trabajando cada quien en lo que tal vez le corresponde. Nosotros nunca nos hemos visto como alguien que genera esos contenidos de emprendimiento social. Por supuesto que no. Hay, y es asociados, pues Venture Institute y todos los que generan esos contenidos en la plataforma, pero lo que sí nos vemos es como un aliado que conecta este ducto de entrada con los que siguen, y nuestra responsabilidad no se limita a esa primera etapa. Después, ¿cómo les acercamos capital? No de la fundación necesariamente, como del Instituto Nacional del Emprendedor. Ya se hablaba un poquito en el panel anterior un poco de esta nueva convocatoria, que tal vez tiene un fin más de emprendedor social, y entonces hay que distinguir exactamente dónde está la línea. No es muy fácil, pero bueno, al final de cuentas creo que nos vemos como eso, como una red que puede conectar a otros, y sobre todo como este promotor del tema. Es un tema que si nosotros pues nos vamos 10 años atrás, pues ni se hablaba del tema. Hoy para mí es una esperanza de transformación social, de verdad. Y para mí, de verdad me emociono, porque yo conocer a todos estos emprendedores, y no tiene que ser de edad, o sea, de verdad no estoy hablando de solo jóvenes universitarios, para nada. Conocer a señores que están tratando de vender el café a precios más altos, y entonces generan un sistemita que genera más ingresos, es fascinante. Es fascinante. Los individuos sí hacen la diferencia en sus comunidades, sí la hacen, y esta es una forma de apoyar a esos que la quieren hacer, con un claro objetivo social. De verdad, algo que he encontrado en todos estos es que no quieren hacerse ricos. Muchos de sus proyectos
de verdad seguramente no llegarán a escalas gigantescas para después cotizar en bolsa. Ojalá y algunos sí, ojalá y algunos sí, pero no todos. Y no todo tiene que ser así de grandioso. Tenemos que ser muchos los que hacemos, aunque sea poco. Y eso sí creo. Muchos haciendo poco es mucho mejor que pocos haciendo mucho. Y yo si quieren ahí la dejo. Muchas gracias, Alicia. Le pasamos la palabra a la licenciada María del Pilar Parás. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Claudia y a Ana María por la invitación y sin duda, como dice Alicia, es un reto compartir el panel con las que me acompañan y con todos los que hemos escuchado durante esta mañana, que la verdad al principio oír toda la realidad de nuestro México, pues creo que a todos nos dejó el estómago vacío. Sé todos los que estamos aquí estamos muy preocupados por la situación de pobreza, la falta de movilidad social, y la verdad sí te quedas así como angustiado después de oír todos esos números y esas realidades. Sin embargo, yo quiero aprovechar para platicarles un poquito pues de las buenas noticias también, ¿no? Y la verdad es que la oportunidad que yo he tenido en mi vida y la oportunidad que tengo ahorita en Fundación Merced es precisamente de conocer todos los días personas que nos están dando buenas noticias. Maravillosas personas, maravillosas organizaciones que están generando proyectos que realmente están incidiendo y que realmente están haciendo cosas profundas para cambiar esa realidad que escuchamos, para realmente hacer algo para mejorar esa realidad de las causas estructurales de la pobreza que queremos combatir. En Fundación Merced llevamos, bueno, no yo, pero lleva la institución 50 años trabajando en filantropía. Y claramente, así como mencionabas en la introducción, pues no solo el gobierno ha trabajado mucho de manera asistencialista, sino también las organizaciones hemos trabajado mucho de manera asistencialista. Y lo que hemos aprendido en este caminar junto con las organizaciones es precisamente el cómo tenemos que cambiar hacia el desarrollo, ya no el asistencialismo, sino hacia el desarrollo. Nosotros pertenecemos a una red que se llama Red América, que son todas las organizaciones que a nivel Latinoamérica están trabajando por el desarrollo y hemos aprendido muchísimo de otros países, pero también en nuestros países hay grandes trabajos en relación al desarrollo. El asistencialismo lo que hace es satisfacer necesidades, ¿no? De alguna manera promueve la pasividad, eso que llamamos nosotros el estirar la mano, ¿no? Genera paternalismo, el paternalismo crea dependencia y por lo mismo, si seguimos actuando de manera asistencialista, lo único que vamos a hacer es mantener el status quo y después de lo que vimos hoy en la mañana creo que no lo queremos mantener. Entonces, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo genera capacidades y eso es lo que buscamos, empodera a las personas y a las comunidades. Hoy oímos también mucho sobre el empoderamiento, que ahí está la solución. Fortalece organizaciones con proyectos colectivos, genera una corresponsabilidad. Obviamente estamos buscando, junto con las organizaciones, promover la sostenibilidad de estos proyectos y de esta manera generar ciudadanía y generar capital social. ¿Cuáles son, para lograr esto, existen nuevos caminos en la filantropía? Y son muchos estos nuevos, y como decía Alicia, no solamente estamos viendo el emprendedurismo, son muchos caminos los que tenemos que impulsar para lograr estos cambios. Algunos ejemplos son la participación social, que tiene que empezar desde niños, y hay muchas organizaciones que están trabajando para eso, para que en las escuelas, con los niños, empiece la participación social. Está también esta parte, ¿no? Oíamos a Mónica, de que las organizaciones tienen también que trabajar en incidencia en política pública, tenemos que ir más allá y incidir en las políticas. Está también toda esta parte de la responsabilidad social empresarial, que no se puede quedar ahí, sino que tiene que caminar hacia la inclusión social y nuevas formas de inclusión. Ahora vamos a oír mucho esta parte de la innovación social.
y nos estamos aprendiendo mucho de otros países también y van a traer varias cumbres y este año va a ser un tema importante. Y la innovación social es algo que tenemos que impulsar y sobre todo la innovación social que viene de lo local, que viene de las zonas más marginadas y rurales y indígenas. Y un camino, ¿no?, de estos nuevos caminos de la filantropía es precisamente el emprendedurismo social. Y tú preguntabas, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un emprendedor social? Y claramente, el emprendedor social lo que tiene son, pues, que se enfoca a dos resultados. Un emprendedor está enfocado a un resultado económico, a un resultado financiero, a un resultado que nos dé rendimiento, que nos dé autosuficiencia. Y de hecho, yo aquí en el ITAM, como decíamos muy orgullosas, exalumnas del ITAM, yo estuve en desarrollo empresarial y eso es lo que nos enseñaron. Pero nunca nos hablaron del emprendedurismo social hace 20 años, así que qué bueno que ahora sí estemos hablando de estos temas. El emprendedor social no solamente busca el resultado económico, sino que busca también el resultado social. O sea, que está enfocado a generar un cambio, un impacto social específico. Claro que nace igual, ¿no?, de una innovación, aprovechando las oportunidades que existen, pero busca crear valor social. Y a mí esta es la parte en la que me gustaría como darle más cabida, porque la estrategia es pasar de una cadena productiva, que eso aquí todos lo entendemos muy bien, a pasar a una cadena de valor. Y esto a veces cuesta un poco de trabajo, pero como dice Alicia, lo que nos enriquece siempre son los ejemplos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría platicarles, por ejemplo, de una persona que tuve la dicha de conocer el año pasado, que fue premiada por el premio Visionaris. No sé si se quedó Armando, pero bueno, este premio es impulsado precisamente por Ashoka. Y ella es una investigadora que trabajó muchos años en el campo con comunidades indígenas y campesinas y vio que la realidad y de las cosas que más quiso cambiar es la realidad de que las comunidades no tuvieran agua potable, que no tuvieran agua limpia. Y entonces dijo, es que esto no puede ser, o sea, todos los niños sufren de parásitos, todos los niños sufren de infecciones gastrointestinales y algo tenemos que hacer al respecto. Y entonces, junto con otro grupo de investigadores, inventan un filtro maravilloso, porque era un filtro chiquito, muy práctico, te lo entregan pues una bolsita de este tamaño, muy económico, creo que alcanza como los 275 pesos o 300 pesos, no necesita electricidad y se puede lavar una vez al mes en casa. Entonces, eso en ese momento fue una cuestión súper innovadora que podía hacer un cambio importante y tener un impacto social importante. Cuando llegaron ellos a las comunidades, empezaron a platicar con las familias y sobre todo con las señoras, que ahí el punto del género es muy importante en las comunidades y yo creo que ahí sí, cuando nos vamos a la parte rural, es cuando vemos que sí, son las mujeres las que llevan ese emprendedurismo y esas ganas de innovar y de cambiar su comunidad, muchísimo. Y entonces, cuando empezaron a trabajar con ellas, se dieron cuenta que había que empezar por capacitar a las mujeres, por enseñarles por qué era importante tomar agua limpia, ¿no? Y los resultados que podían ver en sus hijos si tomaban agua limpia. Y entonces tenían que empezar desde ahí. Y a la hora que empezaron a trabajar con estas mujeres, se dieron cuenta que ellas eran las más indicadas, no solo para capacitar a las otras mujeres, sino para comercializar el producto, obviamente. Entonces, en esta comercialización del producto, empezaron a ver que iban a poder generar recursos para su familia. Y entonces iban a poder generar esta movilización social de la que estábamos hablando. Y no solo eso, cuando empezaron las señoras a querer vender estos filtros, se dieron cuenta que pues ellas manejaban el barro. Entonces dijeron, pues podemos hacer una vasija de barro que ya venga incluido el filtro y entonces ahora vamos a vender también la vasija de barro con el filtro. Y así se fue generando toda una cadena de valor que cuando uno ve los resultados
hacia atrás son impactantes. ¿Por qué? Porque no solo los niños tienen mejor agua en esas comunidades y no solo tienen menos parásitos, sino que además se generó una movilización y el que las familias pudieran tener ingresos a partir de este empoderamiento de las mujeres, en donde aprendieron a hacer cuentas, aprendieron a salir de su casa, aprendieron a ir a otras comunidades a capacitar a otras mujeres, y bueno, de este ejemplo les podría platicar toda la mañana, pero yo creo que es muy importante ver, ¿no?, cómo el emprendedor social genera estos cambios. Genera esos cambios, ¿por qué? Porque tiene el propósito específico de eso, de crear valor social. Bueno, también me gustaría hablar un poquito de que muchos de estos emprendedurismos sociales se dan de manera colectiva. Yo creo que ese es un ingrediente también del emprendedor social, que genera colectivos, que genera organizaciones, y que cuando se genera esta participación colectiva, pues lo que haces es poner los talentos de cada uno con las también capacidades y capital de cada uno a todos niveles, y entonces multiplicar estos talentos, pero compartir las responsabilidades. Y de alguna manera apoyan a que como individuos se apoyan unos a otros, pero también buscan este desarrollo del colectivo, ¿no? Entonces yo creo que es otro aspecto importante del emprendedurismo social. Bueno, pues yo concluiría diciendo que los negocios sociales son una oportunidad de generar proyectos con alto impacto social, replicables, que yo creo que eso es muy importante, y escalables, y financieramente sostenibles. Y yo, cuando preguntabas tú, es que el gobierno tendría que estar aquí, ¿no? Y todas las empresas que ya están, y que por supuesto que aplaudimos todos estos programas como posible, es porque esto se puede dar, pero sí necesita un apoyo financiero y un apoyo no financiero. El apoyo financiero es invertir recursos para que se generen todos estos emprendedores sociales, impulsarlos, y también los no financieros, que es toda la capacitación, toda la información, todo el fortalecimiento de estas organizaciones y de estas personas, ¿no?, a las que queremos empoderar para que lo logren. Y pues termino diciendo una frase que a mí me encanta, del fundador precisamente de Ashoka, que dice que los emprendedores sociales no estarán satisfechos con dar el pescado, pero tampoco estarán satisfechos con enseñar a pescar. Ellos van a estar satisfechos cuando transformen la industria pesquera. Y esos son los emprendedores que, como tú dices, puede ser cualquier persona, pues como en todo, se necesitan liderazgos, se necesita mucha voluntad, se necesitan muchas ganas de cambiar lo que vives, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Le cedo el micrófono a la maestra Gabriela Enrique. Muchas gracias, Ana. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ana María, por la invitación. Me encanta estar en mi casa y contarles justamente cómo es que el ITAM, sin darse cuenta, está desarrollando este sector. Tiene una oportunidad importantísima de convertirse en un semillero de emprendedores sociales, y de alguna manera les quiero contar el ejemplo de cómo, si bien soy el resultado de la educación que recibí en el ITAM, soy un fracaso en términos de lo que el ITAM esperaba de mí. Fui entrenada para ser funcionaria pública, para ser una altísima funcionaria pública, recibí la mejor educación que tiene este país, tuve acceso a la mejor educación que este mundo puede ofrecer. Un poco retomando lo que decía Mónica en el panel anterior, los alumnos que hoy vamos al ITAM ya no nos interesa tener, sino ser. No nos interesa un puesto, no nos interesa la superescuela, ni nos interesa ser DGAs de quién sabe qué tanta cosa. Nos interesa ser actores en la transformación de nuestro país y de las personas. Y es una cosa que a mí me encanta que Ana María nos dé la oportunidad de estar aquí, de tener este tipo de conversaciones, porque creo que es súper importante ahorita para el ITAM que repensemos que sus alumnos no quieren tener, todos queremos ser. Tenemos acceso a la mejor educación de este país, tenemos acceso de primera mano a los profesores más inspiradores que existen en este país, a la gente que está en la trinchera transformando el país, y luego se espera de nosotros tener ahí unas, la verdad, como chambitas ahí, que siguiendo unos manuales, en unas
pues sí, o sea, organizaciones gubernamentales que no están diseñadas para la transformación, y pues ahí hay un clash cultural porque pues no nos interesa el puesto. Entonces, bueno, pues quiero aprovechar ahí para contarles cuál ha sido mi historia de fracaso rotundo como funcionaria pública, por un lado, y por otro lado quisiera, yo recuerdo en mi clase de Co1 con el queridísimo, adorado profesor Beristain, que en paz descanse, él nos decía, el tema de las fallas de mercado y de la participación del gobierno no es si hay que intervenir o no hay que intervenir, el tema es cuándo intervenir. Yo quisiera que repensáramos este tema del asistencialismo, no quisiera que se entendiera que ya no hay que hacer asistencialismo, para nada, sino la pregunta es cuándo hay que hacer asistencialismo y cuándo no. ¿Cuándo vale la pena desarrollar modelos de negocio alrededor de problemas sociales que antes se pensaban que la única manera que había que resolverlos o para atacarlos o abordarlos era mitigando los efectos negativos? ¿Cuándo hay ciertos problemas sociales donde sí se puede desarrollar talento, donde sí se puede desarrollar capacidades, donde sí se puede, digamos, culminar lo que Amartya Sen decía como libertades, desarrollo, o hay otros, digamos, problemas sociales como temas de derechos humanos? No me imagino tan claro desarrollar modelos de negocios alrededor de derechos humanos, temas de libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es un bien público y, híjole, ¿cómo haces un modelo? ¿Cómo monetizas, no? La libertad de expresión sin atender a intereses particulares. Temas de salud, hay algunos problemas de salud muy grandes que tampoco veo yo cómo podrían, de alguna manera, convertirse a temas a resolver por el emprendimiento social. Pero lo que es interesante, no todo es ni negro ni blanco, ni todo es asistencialismo o emprendimiento social, lo que es interesante es cómo, de alguna manera, los emprendedores sociales hemos encontrado huequitos que antes se creía que únicamente había que mitigar, y hemos encontrado que, bueno, pues hay potencial, que hay una oportunidad de desarrollar un mercado nuevo y que precisamente pues si lo desarrollamos y empezamos a desarrollar riqueza podemos atraer pues a muchos talentos a segmentos que antes nadie veía, ¿no? Y eso es un poco a lo que me he dedicado yo. En mi historia de fracaso, cuando estudié economía y ciencia política aquí en el TAM, estudié econometría con Regina García Cuellar, y a mí esa clase me cambió la vida porque fue cuando pude ver de manera bien práctica cómo la econometría pues era una cosa aterrizada, ¿no? Y ahí no era el rollo del individuo representativo y que yo no veía por ningún lado. Y en uno de leyendo los papers, sabíamos un paper de cómo para transformar al país pues había que meterse uno a administrar justicia, ¿no? A tratar de mejorar los tribunales. Entonces dije, mi misma, perfecto, como todo mi tema es de impacto hay que transformarlo, a pesar de que, pues, y como se esperaba que uno tenía que ser funcionario, dije, perfecto, me voy a ir a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tranquilo. Alejandro Hernández me dice, estás loca, eres economista, vete a Hacienda, casi irse a la Corte. Pero afortunadamente, como uno aquí en el TAM tiene acceso a ir a tocarle a la puerta al siguiente ministro de la Corte y hacer un pitch de una idea súper loca, pues eso fue lo que hice. Y tuve la oportunidad de ir con el hoy ministro José Ramón Cosío, que apenas iba a entrar, a decirle, pues fíjese, profesor, que yo acabo de leer en mi clase de econometría, que pues si uno transforma la administración de la justicia, ya estuvo, ya cambió el país, brochazo, y ya. Yo creo que le pareció muy curioso y en ese momento literal ahí me contrató como la unidad, se los presento, de estadística judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo. Y pero en un ámbito igual muy emprendedor, muy disruptivo, con muchas ganas de empezar a hacer cosas. Estuve ahí trabajando por 3 años, y si bien trabajar con el ministro pues una cosa deliciosa, pues él también tenía que elegir sus batallas, ¿no? Cada dato que yo iba encontrando que era aterrador, pues él no podía ir a luchar todas las batallas, ¿no? Y de ahí les quiero contar en el sentido de que pues ya los itamitas somos distintos, o sea, esto de trabajar en la corte y tener el puesto, pues no era para nada, o sea, pero para nada era una cosa enriquecedora en el sentido de que yo no estaba viendo que se pudieran resolver algunos temas, ¿no? Y pues el ministro tampoco podía estar ahí luchando todo lo que yo decía que había que luchar, ¿no? Dije, bueno, pues ya me voy a hacer un posgrado. Y en el posgrado, igual, políticas públicas, porque uno en el ITAM, ¿qué hace? Pues es funcionario, diseña políticas públicas, con este espíritu
ambicioso, grandotote, nacional de transformación, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hacer políticas públicas, obvio. Entonces ahí voy, ¿no? A Berkeley, políticas públicas, clase 2, análisis costo-beneficio, cómo hay que hacer un memo y el GAO y el CBO y cosas que a mí me valían gorro, y cuando hacer el memo y siempre, pues o sea, está bien el memo para que el Senado, el Capitol Hill, los senadores que le escribas ahí un problema, le resumas el problema y la recomendación de política pública, no sé qué tanto. Pues ya, pues está bueno eso, porque me lo escriban a mí, yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me están entrenando para yo escribir el memo? Entonces ahí fue cuando dije, no, ya, o sea, como que la política pública tampoco fue. Y empecé a estudiar todas estas cosas de microfinanzas. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que había este concepto de emprendimiento social. Me cambié a la escuela de negocio el siguiente año. Y por estar en el área de la vida, pues descubrí un mundo fascinante donde, pues no solamente, digo, se entiende a los problemas sociales como digamos, un sector privativo de la iniciativa privada o donde solo puede participar el gobierno y el tercer sector. Empezaron ahí a desarrollarse herramientas para utilizar herramientas de mercado para resolver problemas sociales o públicos. El tema que a mí me apasiona como economista, pues es un tema de competencia, es un tema de participación. Yo lo que me dedico ahora, y a raíz de pues, todo esto que viví desde el ITAM o de la semillita que me sembré el ITAM, es a entrenar a mamás solteras en situación de pobreza para que empiecen pequeños negocios desde su casa. Y entonces ha sido un reto y una aventura que en una segunda participación se los cuento. Pero lo que les quiero contar es, bueno, pues ¿qué es un emprendedor social y qué es un emprendedor social itamita? Pues es una persona obsesionada con el impacto, que nos da igual los títulos que tengamos, obsesionada con resolver problemas inmensos del país, todos estos que estábamos viendo en la mañana de desigualdad, de falta de movilidad social. Alguien del ITAM no ve los datos y dice, ay, qué interesante, lo que estamos pensando es, ¿qué voy a hacer? 1, 2, 3, ¿con quién voy a hablar? O sea, esto no va a pasar, ¿no? O sea, esto en mi vida, no, o sea, no lo puedo seguir viendo así. Eso es todo lo que pensamos. ¿Y qué más hace? Pues alguien que no se conforma con encontrar justamente la solución a un problemita. Tiene que ser un problemota y después de ese problemota, pues vamos a ver qué otra cosa vamos a hacer. Eso vamos a aprender eso. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Yo quisiera más bien aprovechar que tenemos a estas 3 personalidades para abrir un poquito el micrófono y que les puedan expresar sus preguntas, inquietudes, ¿no? y aprovechar esta oportunidad. Pues no sé si hay alguna pregunta. Comenzamos por aquí. Me dio curiosidad que se planteó en la mesa lo del rol de género. Ninguna habló del tema. Bueno, sí, con su presencia hablan del tema. Me gustaría saber si creen que es un área de oportunidad de liderazgo para las mujeres también, que si hay cualidades muy particulares que tenemos, digo, no quiero ser feminista, que hacen que no está de moda. Emma Watson puso la palabra feminista de moda. Que hacen que este sector pueda avanzar más rápido y así poder formalizarlo para también capturar inversión de una manera más rápida. Si quieren, sí, adelante. Y una vez juntamos 2 preguntas para... Aunque sea de otro tema. Sí, por Nada que favor. ver. Bueno, algo que tuvieron, bueno, felicidades a las 3, es un placer y una delicia escuchar a las 3 que tengo el gusto de conocer. Bueno, y bueno, mi pregunta va más sobre toda la educación universitaria. Creo que las 3 tuvieron como esta premisa de en el ITAM me educaron para ser la superfuncionaria o la superempresaria y demás, ¿no? Y algo lo que Gabriela decía, bueno, por eso soy Ángeles Anaya, no me he presentado, es como, o sea, a mí me educaron, ¿no? Y estuve en un ambiente en el que pues yo podía decirle al ministro Cosío, hola, ¿qué tal?, ¿no? Y creo que eso es, las universidades privadas lo tienen, ¿no? Y en general el ambiente que te genera es de, y bueno, yo estudié Derecho, al menos en la Ibero, pues todo el ambiente de el gran despacho y demás. Y mi pregunta va enfocada a qué tipo de educación universitaria hoy día, un ITAM, una UP, una Ibero, o sea, las universidades privadas que sí estás en un ambiente en el que, como bien Gabriela lo dijo, accedes a quien sea, ¿cómo fomentas ese cambio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es todo un ecosistema, porque al final los primeros trabajos que también ustedes dijeron que trabajas en, por decir, Procter & Gamble, trabajas con el del ITAM, el de la Ibero, el del TEC, y es más o menos todo ese ecosistema. Ahora sí que quiere
Bueno, Ambas. ok, si les parece, empiezo. El tema de género, que hay una cosa muy interesante, el emprendimiento social se está volviendo, es digamos, un sector súper emocionante y está trayendo pues, el interés de muchísimos capitales, de muchísimas universidades, medios, recursos, y efectivamente yo creo que hay una oportunidad muy importante para las mujeres, inmensa, porque no hay estructuras preestablecidas que te pongan techo de cristal de entrada, ¿no? Este tema de género en las grandes corporaciones pues le va a tomar mucho más tiempo porque pues ya están, digo, hay dos, ¿no? Los hombres no van a dejar a que contratan a los que vean igualito y a los que sí le entienden, y las mujeres muchas pues, desafortunadamente pues como que se rompen en el camino y no todas estamos haciendo como que este esfuerzo de ser generosas y abrir brecha y de estar conscientes del rol. Pero en el emprendimiento social no pasa eso, porque no hay tal cosa, no hay estas estructuras, pero sí hay mucha atención, se puede crecer hasta el pues uno decide todo, hasta dónde quieres crecer, y sí están habiendo los capitales para poder crecer con la magnitud que uno quisiera crecer o pudiera crecer en una plataforma más tradicional a la que pues, tendríamos acceso dado el nivel de educación que tenemos, ¿no? Y tu pregunta, Ángeles, qué bueno conocerte por fin en persona, sobre el ecosistema. Híjole, yo creo que sí tiene que haber un cambio de paradigma muy importante en lo que la escuela espera de nosotros y cómo nos enseñan. Al final, esta educación emprendedora que uno vuelve a tener cuando se es emprendedor, sí es contracultural digamos, a la educación enfocada en resultados, enfocada en memorizarte, enfocada en esto, y que en el ITAM pasa muchísimo, ¿no? Necesito sacarme el 10, necesito poder citar aquí ese quién, y necesito irme a Berkeley o a Princeton o a tal, ¿no? O sea, que hace a muchísima gente muy miserable y nos hizo miserables a cuantos por tan mucho tiempo, ¿no? Sí es necesario, si bien esta escuela ha generado, a pesar de la educación que recibimos a muchos emprendedores sociales, sí es necesario que las universidades nos repensemos cómo estamos educando a los chavos, educándonos, a enfocarnos mucho más otra vez en el ser, mucho más en el proceso, en el aprender, en impactar, que en el tener, en el título, en el memorizarme y en el sacarme un 10. Y yo simplemente para tratar de hacer esto más divertido voy a contradecir un poquito a Gaby, nada más simplemente porque estamos en este lugar, o sea, no podríamos nada más seguir así. Me parece que el argumento de decir un emprendedor social no tiene que pasar por la estructura de una universidad sólida que exija, no es un argumento para mí válido. Para mí me parece que un emprendedor puede ser, y moviendo, a mí me preocupa mucho el tema de movilidad social y creo que como una fundación siempre va a estar en la mesa cómo llego a los que no tienen esas oportunidades. Y eso quiere decir los que no tienen y no tienen acceso a una universidad de primera, tanto como las mujeres que no tienen acceso, ¿no? Entonces ahí puedo combinar la respuesta a las dos que dijeron. Pero simplemente me parece aquí que el emprendedor se puede hacer a través de una formación sólida o no sólida. Pero yo apuesto a que los que pasan por una formación sólida son a la larga, tal vez en nuestro país todavía, mejores emprendedores. Difícilmente veo casos como los que siempre son connotados, ¿no? Algo que a mí me preocupa mucho de los emprendedores y todo esto es, ¿cuáles son esos íconos emprendedores en México? O sea, siempre hablamos de emprendedores y pues tenemos a Bill Gates y tenemos a todos estos íconos del resto del mundo, o de Estados Unidos, aquí cerquitita. Pero emprendedor social en nuestro país tenemos que ponerle una cara. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Y entonces podemos empezar a entender si eso quiere decir una formación sólida académica en las mejores universidades o no necesariamente. Pero hoy por hoy no tenemos esos casos que podamos tener muy claros. Creo que puede ser todo. Creo que puede ser todo. Simplemente no excluiría, y yo teniendo ya hijos universitarios, no apostaría porque no pasaran por la rigidez de una extraordinaria universidad. Creo que eso es algo que no sabemos hasta dónde llega, y no necesariamente el ITAM, o sea, creo que hay muchas otras. En el sistema público también ha puesto, por ejemplo, el Politécnico, tiene una gran experiencia en términos de emprendedurismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que es algo que hay que apuntalar. ¿Cómo se baja a que quieran ser emprendedores? Ese es un gigantesco reto, uno más del sistema educativo de nuestro país. Eso no es el chip. Pero no solo en las universidades como esta, que ahora tengo que hablar bien porque además se creó este instituto para emprender en el ITAM, entonces muchas felicidades.
La verdad me encanta ser parte de eso, porque ya es esa alternativa de la que hablaba Gaby. Aquí o eras director de una empresa o eras un funcionario público de primera. La opción de emprender nunca nos las inculcaron. Hoy ya hay unos pequeños esfuerzos, diría yo, importantes y que nosotras tenemos que apuntalar y apoyar para que esto también se convierta en una salida para los estudiantes, porque hoy los millennials, y tienen unas características muy diferentes a cuando nosotros estudiamos, ellos ya no quieren trabajar, o sea, ellos quieren, yo hago lo que a mí me gusta, y eso es un reto gigantesco para el sistema formal de educación, un reto gigantesco, más allá si enseñan o no emprendedorismo. Estas nuevas generaciones traen otro chip. Nosotros somos muy cuadradas, así nos tocó nuestra generación, esta universidad. Los miles y miles de jóvenes que están afuera no trabajan, no porque no encuentren trabajo, se salen del trabajo que tienen porque no les gusta lo que hacen. Esa es una característica de las nuevas generaciones. O sea, yo no me quedo porque voy a ganar mucho dinero, que es un poco también lo que decía Gaby, pero hoy se ve clarísimo. Yo voy a trabajar solo en el lugar que me gusta. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay que entenderlo. O sea, la verdad no sé, y yo tengo una hija que va por ese camino y ojalá escoja un buen camino. Pero es una característica muy diferente y por eso también hay un potencial gigantesco para estos emprendedores sociales. Porque en esa búsqueda de qué hacer, las mujeres y los hombres, y nada más retomando el tema de la mujer que de género, hay otras formas de ser exitoso. Hay otras formas de contribuir, no solo a la sociedad, también al bolsillo de las familias. A mí me parece que las mujeres de clases socioeconómicas más vulnerables tienen una gran oportunidad en el emprendedurismo. Y hay que empujarlas, ¿no? Tienen las herramientas. Las herramientas quiere decir que no solo no existen, o si existen, no están a su alcance. Entonces, esas son las cosas que sí podemos hacer nosotras, que somos mujeres, y que estamos en lugares afortunados. ¿Cómo aprovechamos donde estamos para dar esas herramientas de apoyo a otras mujeres que no lo van a tener? Que hoy en día pueden ser mamá. En la Semana del Emprendedor, y simplemente esta cuestión de género, bueno, números grandotes, ya sabemos lo que es la fuerza laboral y todo. Si todas las mujeres que salen de las universidades trabajaran, el PIB mundial crecería 18%. En nuestro país, nuestro gran reto es que cuando salen de la universidad, las mujeres, si eres mitad y mitad, dejan de trabajar, no tanto cuando salen, en cuanto se embarazan. Entonces son muchos más retos de género que solo el emprendedorismo, me parece. Pero ¿qué sí podemos hacer? Y yo sí creo eso, que esta es una forma de trabajo profesional para muchas mujeres que tienen opciones de decidir si quiero trabajar o no. Pero bueno, simplemente reiterando, me parece que el acceso a una universidad con una alta rigidez puede ser muy formativo, o sea, creo que puede ser muy formativo, y yo apostaría porque pues yo a mi hija no le diría, no, mejor vete a otro lugar, ¿no? Yo sigo esa mentalidad de decir, esto rinde fruto, ¿no? Rinde fruto, y mi argumento es, sigue siendo valioso esta educación de excelencia. Para mí, el argumento después viene, bueno, hay que hacer lo que a uno le llena. Y tal vez estamos mejor capacitadas si tuvimos esas oportunidades para hacer lo que uno quiere y contribuir más. El tema de género hay que adoptarlo todos. Yo nunca me he visto a mí misma como una feminista, como alguien que está abogando por las mujeres, pero sí estoy en una posición que puedo contribuir para que muchas más intenten. Así lo dejo, como que intenten. No digan que no sin conocer. Y creo que eso hay que asumirlo todas, como perdón Andrés, que es un gran aliado de la fundación, pero él conoce que trabajamos con muchas mujeres, además de con hombres. Pero sí creo que somos afortunadas todos los que estamos aquí sentados, y hay una responsabilidad adicional a todas las que ya hemos dicho, al ser egresadas de esta universidad, al tener una posición en donde una fundación puede ayudar, a ser un medio de comunicación. Entonces, si lo voy sumando a la lista, de verdad, creo que hay muchísimo más que todavía podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar. Ya para finalizar, bueno, pues retomando un poco los comentarios de las dos, yo creo que sí, tal vez no necesariamente se necesita tener una educación universitaria como tal, pero también estoy de acuerdo con Alicia que ayuda, ¿no? Y que ayuda mucho cuando haces este tipo de empresas sociales. Sin embargo, yo me iría más por la parte de
el enfocar que eduquemos a los niños desde chiquitos en las escuelas, en la primaria, en la media superior, importantísimo, y también en las universidades, a conocer este ingrediente de lo social. Yo sí les voy a ser sincera, yo trabajé, y sincera, yo salí de aquí de ITAF y la verdad siempre tuve una inquietud social muy, muy fuerte por cuestiones familiares, pero yo creí que eran dos cosas independientes. O sea, yo iba para ver qué iba a ser de emprendedora, ¿no?, de negocio y qué trabajo iba a tener y todo eso, pero por otro lado, cómo iba a ayudar y cómo iba a hacer algo para cambiar este país, pero nunca en mi etapa de universitaria pensé que estas dos cosas se podían combinar. Y de las cosas que a mí me quedaron, ¿no? Y yo decía, yo lo que tengo que hacer es salir a dar empleos, no pedir un empleo. Entonces, pues tengo que ver cómo hago una empresita, ¿no? Y entonces empezamos a hacer forros para cuadernos con unos amigos y un chorro de cosas. Y por otro lado, ahí andaba yo dando clases en Iztapalapa, apoyando a una institución de San Diego, Juan Diego, que trabajaban ahí. Pero yo no, en ese momento yo no veía que estas dos cosas se podían unir. Hasta que un día conocí a que en ese entonces era padre y ya no es, Alberto Adier, y traía un proyecto de escuelas empresa. Y entonces decía, no, mira, es que podemos hacer una panadería en donde enseñemos a los muchachos a ser panaderos y de esa manera los ayudamos a salir adelante, pero es una empresa y se mantiene sola. Y le dije, ay, eso me encanta, ¿no? Y entonces empezamos con esto de las escuelas empresa, y había una de carpinteros y pusimos otra de secretarias, y ahí empecé a aprender que yo podía profesionalmente desarrollarme también en el área social y que no eran dos cosas que se peleaban. Entonces, para mí eso es lo que le tenemos que enseñar a los muchachos y a las muchachas de ahora, a estos millenniums que, como dice Alicia, se comen diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, en la filantropía yo veo claramente cómo los de antes nos comprometíamos con organizaciones y los millennials se comprometen con la causa. Y si tú como institución dejas de darles la solución como ellos creen que se debe de hacer, ellos siguen con la que sigue. ¿Por qué? Porque están comprometidos con la causa. Y lo que quieren es cambiar esa causa estructural. No les importa quién es la institución y no se van a casar contigo. Van a trabajar contigo, no para ti. Y todos estos retos que nos presentan estas nuevas generaciones, yo creo que nosotros como sector, como tercer sector y que estamos metidos en estos albergues de la filantropía, tenemos que poder incidir en que desde chicos podamos ver oportunidades para ser emprendedores sociales, para ser creadores de organizaciones civiles, que no necesariamente somos emprendedores sociales, ¿no? Digo, yo tuve la fortuna de poder crear una organización y hacer algo por la educación, y entonces ese es como el mensaje que les daría, ¿no?, a los estudiantes, el que sí se puede combinar las dos cosas, y ojalá cada vez generemos más carreras que tengan que ver con esta simbiosis, y generemos cada vez más trabajadores sociales bien preparados, pero también empresarios que vean la parte social, y también economistas que estén preocupados, y que todo se pueda conjuntar, ¿no? Entonces yo creo que esos son grandes retos que tenemos. Y para acabar con el emprendedurismo, yo creo que yo creí que Ángeles iba a ir por ahí su pregunta, trabajar muchísimo en el marco jurídico y en los incentivos fiscales para que las empresas sociales sean entendidas y reconocidas en ese. Entonces ahí te la revivo. Muchas gracias. Pues nuevamente muchísimas